entonces, ¿qué es el verdadero ayuno? Eso es lo que vamos a ver hoy. Y bueno, en definición, ayunar es abstenerse de ingerir alimentos por un periodo de tiempo. Puede ser por motivos médicos. De seguro ustedes han hecho ayunos porque se van a hacer un examen de sangre. Eso se llama ayuno, que es tantas horas que no pueden comer porque tienen que hacer un examen. Okay, eso son por motivos médicos. También por dieta, hay gente que lo hace y ahora está de moda. De hecho, se llama ayuno intermitente, y entonces hace no sé qué cosas en el cuerpo, ¿verdad? Que acelera el metabolismo. Bueno, entonces ahorita está de moda. Entonces, ese es un tipo de ayuno, pero eso se llama dieta, ¿verdad? Pero el que yo quiero hablar, por supuesto, es el ayuno espiritual, y ese es el que es más conocido, sobre todo en nuestro ámbito. ¿Y de qué se trata? ¿Qué es ese ayuno espiritual? Y o sea, yo lo podría definir como es un ejercicio espiritual. Es un ejercicio espiritual en el que el cuerpo y el alma se van a callar, porque díganme si uno no está, tengo una hambrita, tengo sed, y entonces uno está pendiente, si ahorita te doy de comer, ahorita te doy de beber. O sea, uno siempre está pendiente, o el alma, tal vez serían los antojos. Uno está consintiendo al alma, consintiendo al cuerpo, y tiene algo de malo, no. O sea, el cuerpo nos avisa cuando necesita comida, el alma nos avisa cuando tiene un antojo, ¿verdad? Ok, pero uno está siempre pendiente de eso y atendiendo a la voz, pero el ayuno es un tiempo en que uno dice, ¿saben qué alma? ¿Saben qué cuerpo? Ustedes se van a quedar callados, ustedes no van a decirme lo que tengo que hacer en este momento, sino que vamos a dar el espacio a que el Espíritu dicte ahora. Entonces es un ejercicio espiritual en el que el cuerpo y el alma se silencian. ¿Para qué? Para poder oír al Espíritu con mayor claridad. No, imagino que muchos de ustedes, o por lo menos algunos, han experimentado lo que es el ayuno, tal vez solo de un día, o tal vez extendido 3 días o una semana. Por lo general, cuando uno está hablando de ayuno, por eso es que uno se asusta cuando uno está hablando de 40 días, por lo general el ayuno significa no comer nada y solo beber agua. Y eso fue específicamente lo que hizo Jesús y lo que hizo Moisés. Moisés en el monte Sinaí, Jesús en el desierto. Eso fue lo que hicieron. O sea, 0 alimento. Agua tenían que beber porque están en el desierto. Pero eso es estrictamente lo que nosotros identificamos como ayuno. Pero ahorita vamos a hablar de un ayuno 40 días, si ustedes van a seguir trabajando, a menos que hagan como Moisés y como Jesús, que se van al desierto. Si se van al desierto, sí pueden hacerlo completo. Y científicamente unos doctores han visto que 40 días es tal vez el máximo que uno puede, sin estar bien en el cuerpo, hacer un ayuno, ¿verdad? Está comenzando bien en salud, ¿verdad? Sí se puede hacer, pero es casi el máximo. Entonces, pero como si uno va a hacer un ayuno extendido, pero va a seguir en el quehacer de la vida, trabajando, manejando, etcétera, uno no lo puede hacer total, sino que vamos a hablar de las opciones. Pero el punto importante, o sea, vamos a hablar de la dinámica de los tipos de ayuno que hay, pero el punto principal que quiero que quede claro es el propósito del ayuno, es silenciar al cuerpo y al alma para que el Espíritu hable, y los que lo han hecho seguramente van a concordar conmigo que hay algo que sucede en el cuerpo, en el ser humano, que se sensibiliza lo espiritual. Nosotros pues oramos todo el tiempo, estamos oyendo la voz de Dios o no, pero en un momento de ayuno se oye más claro, algo pasa en cuando uno le dice cállate al cuerpo, cállate al alma, y oye al espíritu, que se incrementa, se sensibiliza a uno a oír la voz del espíritu con más claridad. Eso es lo que quería dejar claro, comenzando, pero poniéndome a pensar de esto, de poner al cuerpo en hambre, porque por momentos, o hambre, o sea, si uno no come, sí, pero aún
apagar los antojos, ¿verdad? Si es que uno se va a quitar ciertas cosas, pero provoca cierta hambre física, digamos, o cierta hambre del alma, pero lo lindo de un ayuno es que da hambre de Dios, da hambre espiritual. Entonces, el hambre espiritual es lo que nos está llevando a una persona a decidir, yo quiero meterme en un ayuno. Entonces, eso es lo que, básicamente lo que estamos hablando ahora, ¿verdad? Es un hambre de Dios. Y ya comencé a definir lo básico de lo que es un ayuno, pero irónicamente voy a comenzar con lo que no es, porque vamos a quitarnos como esos prejuicios que tenemos, o prejuicios o conceptos, paradigmas de lo que es un ayuno, y que yo lo estoy definiendo en base a lo que leemos en la Biblia. Entonces ahorita solo les voy a decir qué no es y después les voy a decir qué es según lo que dice Isaías y según lo que dice Jesús, ¿ok? Pero comencemos por lo que no es, y esto es muy común, muy común, que tiene que ser afinado, ¿verdad? Porque mucha gente ayuna porque necesita algo. Entonces se toma como una penitencia, o sea, voy a sacrificarme para convencer a Dios de que me dé algo. Entonces no es así, o sea, eso no es el ayuno que ha definido Dios, que ha escogido Dios y que está definido en la Biblia. O sea, el ayuno no es una penitencia para ganarse el favor de Dios. No voy a convencer a Dios por hacer un ayuno. O sea, uno quisiera, o tal vez se imagina, pero uno dice, bueno, voy a sacrificarme, voy a castigar el cuerpo, con tal de ganarme el favor de Dios. No funciona así, no funciona así. Dios no es chantajeado, y si creemos que Dios puede ser chantajeado, no conocemos a Dios, ¿verdad? Dios no puede ser chantajeado. Tal vez podemos hacer esos trucos con la gente, ¿verdad? ¿O no? O sea, ustedes pues pueden a llorar delante de alguien para convencerlo de que haga esas cosas. Esos truquitos funcionan con la gente, no van a funcionar con Dios. Dios ve, discúlpame, yo te veo acá y veo tu corazón, así que no. no podemos engañar a Dios, ¿verdad? Entonces eso no funciona con Dios. Y lo que les estoy diciendo, hay un respaldo bíblico, así que lo vamos a leer. Tampoco vamos a ver que es, o sea, para impresionar. O sea, uno a veces lo hace como por todos están aquí haciendo un ayuno, entonces yo también, yo quiero impresionar de que soy una persona tan especial y religiosa. Vamos a ver lo que dice Jesús de eso en un ratito. Entonces, viendo todos estos dos de lo que no es, vamos a ver unos versículos en Isaías y también en Mateo. ¿Qué es lo que dice Isaías de lo que no es? Y va en relación con esto de que no es penitencia. En Isaías 58, yo los invito, si van a hacer el ayuno, lean este capítulo. Por lo menos la primera parte habla del ayuno, de lo que es considerado ayuno según Dios. Pero quiero ir directo al versículo 3, porque cabalmente dice el Señor que no es. Y dicen, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Ok, pausa, ¿verdad? Pongamos pausa antes de seguir leyendo. ¿Eso qué quiere decir? Que está ayunando y queriendo que Dios me hiciera algo, pero se sorprende la gente y dice, pero si ayuné y no me hiciste caso. Ok, ¿acaso Dios está en mi servicio? Como que Él va a hacer lo que yo quiero. Entonces Dios dice, no, a través de Isaías dice, ¿por qué dicen ayunamos y no hiciste caso? Y después dice, y humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Esto está implicando que la gente estaba haciendo ayuno para que Dios hiciera un favor específico. Yo estoy ayunando, digamos, no sé, alguien tal vez dice, necesito un trabajo y pasa el tiempo y no tengo trabajo. Entonces, ¿qué? Voy a ayunar para que Dios me dé un trabajo. Y dice, pero si no me hiciste caso, si ayuné tantos días, ¿y por qué no aparece el trabajo? Ok, Dios está a tu servicio, ¿qué? Eso no funciona así. O humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Entonces, dice Isaías, no, así no funciona. Y estas son palabras que dice Isaías, pero que se las dijo Dios. O sea, el Señor nos está hablando. Y nos dicen, ayunamos y no nos hiciste caso, humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. Y sigue diciendo.
he aquí en el día de vuestro ayuno, y miren cómo dice el Señor, vuestro ayuno, porque no es el mío, ¿verdad? Vuestro ayuno, buscáis vuestro propio gusto. O sea, están ayunando ¿para qué? Para obtener lo que ustedes quieren. Y peor, todavía dice, y oprimís a todos vuestros trabajadores. Y vamos a ver por qué el Señor menciona eso. Porque nosotros estamos, hablemos del trabajo. Quiero un trabajo, quiero este trabajo. Entonces yo quiero ayunar para que el Señor me dé ese trabajo. Y dice, no se trata de eso. Pero a la par, yo tengo aquí gente que está trabajando conmigo para mí y lo trato mal, no le pago a tiempo. O sea, yo quiero justicia, que Dios me bendiga, pero yo no bendigo a la gente. O sea, hay algo que no está funcionando acá. Y eso es evidentemente es muy común por lo que está hablando Isaías, ¿verdad? Que están pidiendo justicia para ellos, o bondad para ellos, pero no son buenos hacia el prójimo. Entonces dice, eso no tiene sentido, dice Dios. Eso no tiene sentido. Y sigue diciendo, dice, he aquí para contiendas y debate ayunáis. Que sí, que se tiene que ayunar, que no se tiene que ayunar, que porque tú no estás ayunando. Eso es voluntario, ¿verdad? Pero la gente se mete a pelear por esto y dice, no ayunéis como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. ¿Ustedes quieren que la voz sea oída en lo alto? Entonces no ayunen así, no ayunen buscando un favor, no ayunen buscando el propio gusto. Entonces, y sigue diciendo, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de cilicio de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno, día agradable a Jehová? Y esto, el final, solo voy a hacer un paréntesis con el día final. Día agradable de Jehová, el Señor lo está llamando el ayuno día agradable. O sea, Él le gusta eso. Le gusta que hagamos eso, pero están tomándolo mal. La gente, y eso es tal vez muy, muy común en el tiempo bíblico, cómo ayunaban. Lo describe acá, que se aflijan. Entonces ponían una cama de cilicio. El cilicio, si no están familiarizados con este concepto, era muy bíblico de esos tiempos. La gente usaba era como un manto, una frazada de pelo de cabra, pero el pelo de cabra es rasposito. Ustedes se imaginan, esos suéteres de angora, de cashmere, todo suavecito, así, ¡ay, qué rico! No, nada que ver, lo opuesto, ¿ok? O sea, esto no es suavecito, no es un algodón suavecito, no es un cashmere, no es una angora, no, nada de eso. Esto es lo opuesto. El pelo de cabra, y cabra, la que usaban, ¿no? Cabalmente, era rasposa. O sea, ustedes lo hacían así y ¡ay! Casi que se quedaba rojo la piel y tal vez hasta raspado. O sea, era casi como una lija, ¿verdad? Era muy, muy rasposa y lastimaba. Entonces, lo que hacía la gente, cuando hacían ayunos, cuando hacían lamentos, lo usaban cuando estaban de luto o lo usaban cuando estaban de ayuno, se acostaban en esa tela, en esa frazada, y que les picaba. Entonces se sentían como estoy sufriendo, entonces Dios va a ver con agrado esto. Y Dios dice, pero ¿por qué te tienes que torturar? O sea, el propósito de un ayuno no es tortura. Y eso es lo que la gente creía. O sea, y eso es lo que está diciendo Isaías. No se confundan. Dios no quiere que se torturen. O sea, el ayuno no es tortura, es un ejercicio espiritual con un propósito espiritual. Y vamos a ver de qué se trata. Pero entonces el Señor decía a través de Isaías, no se confundan. El ayuno no es una penitencia, el ayuno no es un castigo, es un ejercicio espiritual que calla la voz del cuerpo, que calla la voz del alma, para que la voz del espíritu pueda ser más clara. Entonces, por eso es que está la descripción. Y ahora, ya con la descripción del cilicio, volvamos a leer. Dice, ¿qué tal el ayuno que es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco, y que haga cama de cilicio y de ceniza, porque también se echaban ceniza encima. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable a Dios? No, nada que ver, no tiene que ver con esto, no tiene que ver con una tortura, con un suplicio, no tiene nada que ver. Y vayamos ahora al segundo punto.
el segundo punto que no es el ayuno. Y lo dice en Mateo 6. En Mateo 6 dice, y eso también era común en el tiempo de Jesús, dice: cuando ayunéis, no pongáis cara triste, ¿verdad?, como los hipócritas, porque ellos desfiguran sus rostros para mostrar a los hombres que están ayunando. Okay, eso era el propósito de ellos. Ay, estoy ayunando. Y se ponían otro tipo de ropa. ¿Pero por qué estás así? Ay, es que yo estoy ayunando. O sea, era el drama, pero era el show, ¿verdad? Era algo que ellos querían mostrar a la gente, que eran tan religiosos y tan especiales. Entonces, pero miren lo que Jesús les dice. Dice: bueno, ustedes hacen eso, o sea, ustedes están haciéndose el show de que están ayunando y pues dice: en verdad os digo que ya han recibido su recompensa. Interesante. Ustedes están hoy ayunando para impresionar a la gente. ¿Saben qué hicieron? Impresionaron a la gente. ¿Y saben qué? Esa es su recompensa. O sea, que si ustedes sepan, si ustedes hacen por el ayuno, lo hacen por impresionar a la gente, esa va a ser su recompensa y se acabó. Pero con Dios no tiene nada que ver, o sea, es con el prójimo. Si ustedes están haciendo por impresionar, van a impresionar al prójimo, ahí se queda el ayuno. Pero conmigo no tiene nada que ver, o sea, Dios ni siquiera tuvo nada que ver, ni oyó, ni nada, ¿verdad? Ahora, ese es el ayuno que nosotros queremos, por supuesto que no. Y dice, sigue diciendo, entonces Jesús dice: pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza, lava tu rostro, para no hacer ver a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará. Es decir, la situación es con Dios, entonces uno no tiene que estar diciendo a la gente: estoy ayunando. Tal vez uno va a tener que explicar, pero no vas a comer, no, fíjate, no puedo, ¿verdad? Pero no es por impresionar a la gente, esa es la cosa. Pero el asunto de un ayuno es con Dios, ¿verdad? Asunto del ayuno es con Dios. Entonces, que ya vimos que no es un ayuno. El ayuno no es una penitencia, no es para impresionar a la gente. ¿Por qué hacemos el ayuno? Y lo que tenemos que entender es que el ayuno no va a cambiar la opinión de Dios. Como, yo voy a hacer el ayuno para que Dios me haga tal, que me dé tal. No, el ayuno no cambia la opinión de Dios, sino cambia a la persona que ayuna. Y ese es el centro de lo que es el ayuno. Y vamos a regresar a Isaías, porque ahí lo dice clarísimo. O sea, dice, era el ayuno es que ustedes aflijan su alma, y era buscar su propio gusto. Isaías dice, no. Entonces, aquí Isaías lo dice diciendo las palabras de Dios. Dice, no, más bien el ayuno que escogí es este. Y lo explica. ¿Y qué dice? Desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo. Eso, este trozo tiene mucho que ver con lo que el ayuno que vamos a hacer de Daniel, porque Daniel vamos a hablar del cautiverio en Babilonia. Y no solo por qué cayó Daniel en el cautiverio, porque cayó Judá en el cautiverio, sino que vamos a hacer una comparación como cómo nosotros también podemos caer cautivos en nuestra vida de pecados que son posteriores a nuestra conversión. Ese va a ser uno de los temas principales, ¿verdad? Cómo nosotros podemos caer cautivos. Y dimos un ejemplo, y este tal vez es muy fácil de reconocer, porque en todo nos puede pasar, nos ha pasado, ¿verdad? El resentimiento, ¿verdad? Ya fui salvo, claro que sí, pero alguien posteriormente me hizo algo y yo estoy molesta por eso, pero no lo trato, sino que lo sigo alimentando y ahí está. Y uno cae prisionero de los resentimientos, y uno no es libre de actuar si uno sigue alimentando eso. Uno tiene que tratar esas cosas. Entonces son pecados posteriores a la conversión que nos pueden atar, y hay múltiples formas de hacerlo. O sea que uno se cree libre, pero a veces no está libre.
Y esto es lo que nosotros, cuando nosotros nos metemos a un ayuno, uno tiene que estar diciendo, Señor, estoy en la plenitud de lo que yo puedo hacer como creyente. Llegué a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Yo me recuerdo que una vez que organizamos de estos ayunos, de este tiempo, el primero, y una señora estaba así como... estaba contenta con la clase, pero cuando llegamos al tema del ayuno ya estaba muy molesta. Dijo, no, es que ya los cristianos ya no tenemos que ayunar. ¿Cómo leí? O sea, ¿cómo? A mí me extrañó porque yo sí había oído de que uno ayuna, ¿verdad? Pero tal vez en su línea, en el grupo donde iba, ¿verdad? No se solía hacer eso, ¿verdad? Entonces, pero ¿por qué no? Le dije, si Jesús dijo cuando ayunéis, no dijo sí ayunan, sino no dijo como hipotéticamente, dijo cuando ayunen, cuando oren, cuando den limosna, cuando ayunen. Entonces, ¿cuándo? Sí, pero es que nosotros ya somos salvos. ¿Qué tiene que ver eso? Pero ella decía, o sea, yo ya fui perdonada por todos mis pecados. Entonces yo le dije, disculpen, pero, o sea, usted ya llegó a la medida, a la estatura, a la plenitud de Cristo. Y por supuesto que no se iba a atrever a decir que sí, ¿verdad? No, ok, entonces le dije, entonces hay algo que está estorbando alcanzar a usted la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Hay algo siempre que uno tiene que mejorar. Y no se trata como, ay, soy la pecadora, la peor pecadora del mundo, ¿no? Ya me arrepentí todo, pero hay cosas que nos están interrumpiendo, que nos están atando, que nos están aprisionando y ni siquiera nos hemos dado cuenta. Y esas son las cosas nosotros que lo venimos haciendo desde hace tiempo. Les puedo decir que Dios es fiel. Ustedes le preguntan, Señor, ¿hay algo que me tiene atado? ¿Hay algo que me tiene limitado? ¿Hay algo que me tiene prisionero? Si ustedes tienen el corazón abierto, tomen por seguro que el Señor se los va a mostrar. Y no es para condenación, es porque el Señor dice, ok, ya me estás preguntando, ya estás listo para saber, ahorita vas a ser libre. Ahorita, ok, porque ya está uno en esa posición de disposición, corazón abierto y dispuesto a cambiar. Entonces prepárense, si el Señor les muestra algo, no es para señalar o condenar, es para ser liberados, librados, desatados, desaprisionados en ese momento. Hay que aprovechar y de eso se trata. Y cuando hacemos un ayuno tan largo es bueno porque hay un gran proceso. A veces son temas que tal vez uno tiene en el corazón profundo y uno ni lo sabía, pero saltan cosas y hay que aprovecharlos porque uno llega a esta libertad y uno va mejorando, uno va siendo libre, es lindo. Entonces tiene que ver con el ayuno, tiene que ver con desatar las ligaduras de impiedad, iniquidad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados. Y esto lo leímos en otra clase, pero lo quiero volver a repetir porque tiene que ver con los pecados y a veces son pecados ocultos, porque en apariencia andamos súper nítidos, ¿verdad? Nadie nos puede decir nada malo porque estamos tan correctamente, externamente bien, pero internamente ¿cómo estamos? Entonces, aquí en Proverbios 5 dice, de sus propias iniquidades será preso el impío, y en los lazos de su pecado quedará atrapado. Los pecados nos llevan a prisiones y ataduras. Entonces queremos ser libres de eso. Entonces es parte de lo que se va a descubrir en el ayuno. Y otro tema muy importante del ayuno que habla Isaías, solo lo vamos a mencionar, tal vez no va a ser el énfasis, pero de repente para ustedes sí lo va a ser. Dice que es otra parte del ayuno, o sea, estamos cuidándonos de estar bien con Dios, pero ¿qué tal con el prójimo? Y dice, no es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas de tu hermano. El ayuno también nos sensibiliza, no solo a nuestra relación con Dios, sino a nuestra relación con el prójimo. Son los dos aspectos de lo que el ayuno nos lleva, hacia lo cual el ayuno nos lleva. Entonces, eso es lo que habla Isaías, y vamos a hablar después de esto, de una conclusión de Isaías. Pero quiero hablar acerca de los tipos de ayuno. Y hay diferentes tipos de ayuno, como les dije, el total, y solo los voy a mencionar y después los vamos a mencionar uno por uno.
total, puede ser parcial y puede ser progresivo, en términos generales, ¿verdad? Un ayuno total, ¿cómo es? Es solo agua, solo agua. Uno puede pasar sin comida 40 días, sin agua no, y menos Jesús en el desierto, ¿verdad? A menos que voy a hacer un milagro, pero es solo agua. Imagínense 40 días, eso es, pero hay que estar retirado, completamente retirado para eso, porque uno no puede andar ahí en la calle. Y yo he hecho tal vez dos días, 3, lo más, de solo agua, y es intenso. O sea, el primer día uno está así como, me duermo, otra vez me despierto, oro, leo la Biblia, me duermo, así. O sea, es muy intenso. Y 40 días, pero llega un punto en que uno rompe una barrera de esa adicción, o sea, la comida, esa dependencia, y uno de repente se siente como, ay, yo no tengo que comer jamás en la vida. Es tal vez una semana después. Pero hasta que llega al día 40 es lo que le pasó a Jesús, que dijo, sintió hambre. Después de estar bien durante todo ese tiempo, sintió hambre y vino la tentación. Entonces, ¿quiénes lo han hecho esto? 40 días, Jesús y Moisés. Elías creo que también. Elías fue alimentado y después en la cueva pasó un tiempo sin comer. No sé si fueron 40 días, pero Jesús y Moisés seguro. ¿Okay? Entonces eso, si vamos a seguir en la vida diaria, no va a ser propicio para el ayuno que estamos planeando, pero otra opción es el parcial, y hay diferentes tipos de parcial. Uno es que se elimine un tipo de alimento, no va a comer carne, no va a comer comida chatarra, no va a comer ciertas cosas, y solo espero que cuando ustedes hagan un ayuno no van a decir solo voy a comer comida chatarra. Espero que no escojan eso, o sea, no tiene sentido, ¿ok? O sea, supuestamente tenemos que ir por lo sano, ¿verdad? Espero yo que escojan eso, por favor, no tiene sentido no hacerlo de otra forma, ¿ok? Entonces, eliminar un tipo de alimento o suprimir un tiempo de comida al día. Les comentaba que esto he oído que les funciona a las mamás porque tienen que estar atendiendo en su casa, ¿verdad? Y entonces dicen, bueno, mientras que están almorzando, mientras que están cenando, yo me aparto y entonces voy a mi cuarto, a mi estudio, lo que sea, a estudiar, a leer, a orar, a hacer lo que uno tiene que hacer, porque no solo se trata de ayunar, sino que conectar con Dios, como vamos a ver adelantito. Entonces, es una buena forma de hacerlo. Hay gente que le funciona eso, y nosotros no estamos diciendo que esta es la forma correcta. O sea, ustedes delante de Dios escójanlo, ¿okay? Entonces es suprimir un tiempo de comida o ingerir solo cierto tipo de comida, como van a decir ustedes, voy a ser vegetariano, voy a ser vegana este tiempo, ¿verdad? No van a hacer solo la comida chatarra, por supuesto, que eso sí no, ¿verdad? Entonces, eso es lo que, cierta forma, otro parcial que es bíblico, es muy lindo, es el que hizo Daniel, y lo hizo por 3 semanas. Dice en Daniel 10, del 2 al 3, dice, no comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, no me ungí con ungüento, hasta que se cumplieron las 3 semanas. Alguien cabal me preguntaba el otro día, pero ¿y dónde están las legumbres y las leguminosas? Eso es diferente. Está la dieta de Daniel, que fue cuando llegó a Babilonia y él se encontró con que comían carne sacrificada a los ídolos. Uy, esto no puedo comer. Vino hecho con libación, dedicado a los dioses babilónicos, no puedo tomar de eso. Entonces, él hizo esa sí es dieta especial que tenía él para no contaminarse. Eso lo vamos a ver en el estudio. Y aparte está esto, que es un ayuno especial que hizo Daniel. Él siguió trabajando, pero él quería apartar 3 semanas porque quería buscar a Dios, una revelación. Entonces, eso fue lo que hizo Daniel, y es interesante lo que él recibió de hacer este ayuno. O sea, fue la revelación de todos los tiempos, así. Daniel 10, ahí lo vamos a ver. Impresionante. Empezó una disposición, y eso se trata del ayuno. El ayuno, dice Isaías, no es buscar mi propio gusto, es buscar la voluntad de Dios. De eso se trata el ayuno. El ayuno, yo no busco mi voluntad, sino la del Padre.
Esa es la esencia. Entonces es callarnos a nosotros y buscar su voluntad. Si entendimos eso, entendimos el ayuno. De eso se trata. Yo voy a buscar la voluntad de Dios. Otro tipo de ayuno es el progresivo. Esto también lo he hecho, muy bonito. Es que progresivamente se van eliminando cosas. Puede ser que comiencen quitando la comida chatarra, después quitan la carne, después quitan los postres, después quitan los granos, pastas, panes, ¿verdad? Y eso se quedan con vegetales y frutas, hasta que por último llegan a solo agua. O sea, es progresivamente. Un año lo hicimos así, muy bonito, porque iba también como intensificándose los temas, ¿verdad? Hasta llegar al tema de la santidad. Entonces fue muy bonito, fue entender el periodo de arrepentimiento, después íbamos viendo que maldiciones y bendiciones, ver cosas del alma y del espíritu, y al final la santidad, y bueno, y eso fue muy bonito, una cosa progresiva. Hasta también es otra opción. Y también es importante, cuando uno está haciendo un ayuno, también hacer un ayuno, o sea, es cuidarse de lo que puede distraernos o hasta contaminarnos, ¿verdad? Medir la exposición al social media, a la tele, cosas de vanidad. O sea, es que no es el momento, ¿saben? O sea, no es el momento. Es ir al cine, a ver una película, o hacer una tontería, Rambo, no sé. O sea, ¿me entiende? Ahorita estoy en ayuno, o sea, no tiene nada que ver. Ay, puedo ir, bueno, no sé, si se sienten bien, no. O sea, ustedes pueden ir a ver Rambo X día, pero están en el ayuno, no va. Así es, no va. Yo no estoy diciendo como que religiosamente no lo tienen que hacer, no lo puede hacer, pero no va, ¿ok? No va con el tema. Entonces, cuiden eso, ¿verdad? No lo estoy diciendo, no hagan qué, pero delante de Dios, tómenlo, pero solo tengo que hacer una aclaración, o sea, no es una penitencia, sino una disciplina para dedicarle más tiempo a Dios y buscar su rostro. Ese es el propósito básico del ayuno. Entonces, ¿qué es el ayuno? Es buscar la voluntad de Dios, no buscar mi propio gusto. La esencia del ayuno. ¿Y cuál va a ser el resultado? Si ustedes, de verdad, los invito a que lean Isaías 58, porque ahí está el resumen. Aquí solo les estoy dando la esencia. Resultado, ahí lo dice al final del trozo que habla del ayuno, y dice: entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto. Entonces invocarás y te oirá Jehová, y clamarás y dirá él: heme aquí. Si uno comienza con un ayuno buscando el propio gusto, uno comienza al revés. ¿Se dan cuenta? O sea, uno comienza, y el Señor, yo quiero esto, yo quiero que, entonces estoy ayunando y porque quiero que tú me des eso. No, Dios no va a escuchar nada de eso. Pero si uno se mete en un proceso de decir, yo voy a ayunar buscando la voluntad de Dios, entonces cuando nosotros ya estemos ubicados donde tenemos que estar, en nuestro corazón, lo que pidamos, el Señor lo va a oír y lo va a dar. ¿Por qué? Porque vamos a estar en su voluntad. Ya todo va a estar conectado y coordinado. Ese es el propósito entonces del ayuno. Buscar la voluntad de Dios y no buscar que Dios haga nuestros gustos, nos haga un favor. Esa es la esencia de lo que es un verdadero ayuno.